Ayer estuvimos viendo aquello. Inmediatamente entonces, ahora como finalizamos ayer la redacción, ahora vamos a comenzar a trabajar con la investigación. Ahora ya entramos a la investigación o a la elaboración de monografías. ¿Qué es lo que es investigar? Investigar etimológicamente, o la raíz de la palabra investigar, proviene del verbo latino investigo, asare, de investigo, cuya significación equivale a seguir la pista o a seguir la huella de algo. La investigación es una sistemática, es una refinada técnica de pensar. Y esta técnica emplea herramientas, emplea también instrumentos, procedimientos especiales, con el objeto de obtener una solución más adecuada a un problema que sería imposible realizar con medios ordinarios. La investigación, en esta definición de lo que es investigar, entonces, tiene como finalidad solucionar un problema en el mundo del conocimiento, o también de asuntos mucho más prácticos, en la teología. Temas del conocimiento, por ejemplo, alguna doctrina, algún dogma, algún conocimiento histórico, cómo se desarrolló la doctrina de la divinidad de Jesucristo, cómo la Iglesia comprendió y finalmente lo estableció, lo expresó en un dogma, la divinidad de Jesucristo, la unión hipostática, las dos naturalezas de Jesucristo. Pero también la investigación tiene como finalidad solucionar un problema más práctico, como por ejemplo en el mundo de la teología, estudios bíblicos, teológicos, ministeriales. Solucionar, por ejemplo, la falta de entradas económicas de una iglesia. Los hermanos no están ofrendando lo suficiente para poder sustentar aquella congregación, para construir, arrendar los templos, o también para sostener a misioneros en el extranjero, para la inversión de literatura, de Biblias, para poder entregárselo a los hermanos recién llegados a una congregación. ¿Cómo se puede mejorar? Para solucionar esos problemas, ¿cómo mejorar los ingresos económicos en una congregación? Ese trabajo se realizó. Uno de los profesores de ISUM realizó ese trabajo investigando muchas iglesias en América Latina, de las asambleas de Dios, y luego, al ver las debilidades de todas estas iglesias, todos los obstáculos, las interrupciones que impedía que los hermanos dieran sus recursos económicos para el sostenimiento de la obra, él luego lo implementó y se solucionó ese problema. Las iglesias comenzaron a dar. La ley del sobre, por ejemplo, es una de las conclusiones a las cuales él llegó para mejorar las entradas económicas en una congregación. La ley del sobre, el famoso, varias iglesias utilizan la ley del sobre, considerando la cultura y la idiosincrasia de las personas de América Latina. Por lo tanto, la investigación tiene la finalidad de solucionar un problema. Puede ser en el mundo del conocimiento, temas doctrinales, temas históricos, temas teológicos también, cómo se desarrolló una determinada teología, o un dogma, o el pensamiento de algún teólogo, como Bullman, por ejemplo, Jürgen Moltmann, entre otros autores. O Karl Barth igualmente. Hay que leer todos los libros y después se expone en un trabajo monográfico o en una tesis. Por ejemplo, Hans Küng, en Tubinga, en la Facultad de Teología de Alemania, está más relacionado con el liberalismo teológico. Su tesis doctoral se trató o versó sobre Martín Lutero, la investigación de la teología de Martín Lutero. Él investigó, alemán, investigó todo lo que escribió Martín Lutero. Una tesis, hizo un honor, un homenaje a su paisano, a su compatriota alemán, Martín Lutero del siglo XVI, Hans Küng, muy poderoso ese escritor, un teólogo ya casi universal. Entonces, para solucionar un problema en el mundo del conocimiento, pero también temas prácticos como solucionar las entradas económicas de una iglesia, o también puede ser
cómo solucionar un problema de estancamiento en cuanto al crecimiento numérico de una congregación. No hay conversiones como antiguamente ocurría. O también puede ser cómo solucionar un problema del mejoramiento del carácter de los hermanos o el discipulado. Entonces la investigación es para solucionar un problema. Para nosotros emprender un trabajo monográfico debemos plantearnos un problema. Debemos dilucidar, ver, observar un problema en el mundo del conocimiento o nuestras congregaciones prácticas, con la finalidad de solucionarlo. Y para eso se emplea una investigación. La investigación es un método de estudio que mediante el análisis de toda la evidencia disponible sobre un problema definido, proporciona una solución a una interrogante. Cuando se comienza a investigar, debe haber un problema a solucionar. Deben haber preguntas que demandan respuesta, y estas respuestas se van a dar a conocer en la investigación. Hay una pregunta con la cual surge la monografía, y hay una respuesta a esa pregunta que se planteó en la introducción de esa monografía en la conclusión. En la introducción está la exposición del problema, está la pregunta, y en la conclusión de la monografía está la respuesta y la solución a ese problema. Investigar un tema significa coleccionar, organizar, coleccionar primero, recabar la información, organizar la información, evaluar la información, presentar la información. Es lo que dice Nancy Weber de Wittmeister. Está mal, hay una R de más ahí en ese apellido. Manual de Investigación Teológica es el libro de Nancy Weber. Hay un problema que se ha originado en nosotros en cuanto a temas históricos, por ejemplo, ¿cuáles son las causas de la Reforma Protestante? Es un problema nuestro, no sabemos cuáles son las causas. Hemos leído algún libro, pero es insatisfactorio para nosotros. Queremos profundizar mucho más todavía las causas que provocaron la Reforma Protestante. Entonces voy a comenzar a leer libros que hablen de la Reforma Protestante. En uno de los capítulos aparecerá en ese libro cuáles son las causas que provocaron la Reforma Protestante. Leo los libros y comienzo a reunir las fichas bibliográficas, los apuntes. Luego todos esos apuntes comienzo a organizarlos. Luego de organizarlos comienzo a evaluar aquella información. Luego presento todo lo que investigué y seleccioné y organicé el material. La investigación es un método para alcanzar un fin, es una técnica precisa y ordenada para descubrir aspectos desconocidos en un área del conocimiento. Hemos visto introducción a la Biblia, hemos visto introducción al Nuevo Testamento, también hemos trabajado con el Pentateuco, con Evangelio Sinóptico y con el libro de Hechos. Por lo tanto, ya usted tiene un campo en el cual trabajar una monografía. Tiene conocimientos previos, básicos, fundamentales, lo suficiente para comenzar ahora a ahondar en uno de esos puntos. Una panorámica fue lo que nosotros estuvimos viendo en esas materias. Y la investigación o trabajo monográfico es ahondar en un campo específico. Por ejemplo, alguien quiere hacer un tema acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hay un área desconocida en cuanto a las teorías de la inspiración. Entonces, se investiga para solucionar ese desconocimiento en ese mundo en particular. Es hacer de las diligencias para descubrir algo. Eso es investigar. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Lo que es la investigación, la finalidad de investigar. Debe haber un problema, debe haber una pregunta, y esa pregunta debe ser respondida, ese problema debe ser solucionado en un área del conocimiento intelectual, dogmático, histórico, pastoral o práctico también, como mejorar las entradas de los recursos en una congregación. Se va a solucionar ese problema empleando una técnica sistemática de investigación. ¿Para qué investigar? Se investiga con la finalidad de saber.
Porque una vez que el individuo se adueña de un conocimiento, generalmente lo aplica para su beneficio personal, para saber. No es la única razón por la cual sirve la investigación. Hay varias otras razones de ser de la investigación, pero una de ellas es saber, porque cuando uno sabe algo, ese conocimiento demanda ser usado, igual que un arma. Un arma cuando se inventa, se forja, esa arma pareciera que tuviese vida, demanda ser utilizada. Cuando se lee, la persona no solamente sabe, se está informando lo que lee, sino que por medio de alguna forma que todo esto ocurre en la mente, en el corazón, en el alma, no solamente el intelecto está siendo alimentado cuando uno lee, sino que en la lectura están participando toda la persona. Está su mente, su intelecto, su corazón, sus emociones, su temperamento, su historia. Está involucrado toda su vida, todo su ser, toda su experiencia, su cosmovisión. Todo interviene cuando estamos leyendo. Se alimenta a veces los prejuicios o provoca sensaciones en la persona cuando lee un texto, sensaciones de alegría, de nostalgia, de aflicción. La persona cuando está leyendo, está adquiriendo información, toda ella está implicada en la lectura. Por eso que no se puede saber sin aplicar ese conocimiento. La aplicación, la práctica de ese conocimiento está estrechamente relacionado con lo que sabe. Alguien señala que ¿para qué aprender, para saber si después no se pone en práctica, no se aplica esto? Pero todo lo que se lee, todo lo que se sabe, ese conocimiento demanda ser aplicado, puesto en práctica. Es como un arma, el arma demanda ser usada del mismo modo. El conocimiento se aplica en alguna otra parte. Pero no solamente la investigación sirve para saber, sino que también sirve para aprender. Recuerde que la escritura, a ver, estuvimos viendo la segunda clase, creo que estuvimos viendo eso. A ver, ¿qué le pregunto aquí? El hermano Bernabé Delgado, ¿por qué cuál es la importancia de aprender a escribir? ¿Por qué es importante aprender a escribir? Esto lo vimos en la segunda clase de redacción. Hermano Bernabé Delgado, o la hermana Miriam. Hermano Bernabé, o hermana Miriam, o hermano David. Cualquiera puede responder. ¿Por qué es importante aprender a escribir? ¿Recuerdan? Para dar a conocer. Para que la persona que va a leer pueda entender bien. Muy bien, es algo parecido, cercano. ¿Sí? Pero la escritura, bueno, también sí, son como consecuencia de aprender a escribir, pero se enseña a escribir, porque es el instrumento, la herramienta más poderosa para aprender. Esa es la razón, lo mencionamos varias veces en la segunda clase, recuerdo, lo repetimos después. Es la herramienta, la técnica más poderosa para el aprendizaje, porque ahí están involucrados muchas áreas del individuo. El nivel de aprendizaje es altísimo cuando se escribe. Y en la investigación sirve para aprender, porque tenemos que escribir.
Tenemos que leer, tenemos que escribir, tenemos que seleccionar, tenemos que organizar, tenemos que evaluar lo que estamos leyendo. Mientras estamos escribiendo, nos estamos evaluando nosotros mismos también, estamos revisando cuáles son las ideas más relevantes, cuáles son las menos irrelevantes, cuáles son las principales, las ideas centrales. Es decir, evaluamos a los otros y nos evaluamos nosotros mismos. Y todo nuestro ser está implicado en la escritura. Por eso la persona que hace un trabajo de monografía está aprendiendo aproximadamente un 90%, y si después lo explica, el nivel de aprendizaje, lo que se recuerda a la persona cuando escribe, hace un trabajo de investigación y luego lo expone a una congregación, un sermón, por ejemplo, la persona está aprendiendo ahí un 90%. Es para aprender. Por eso se investiga, para aprender. Nos ayuda la investigación a mejorar el estudio, porque nos permite establecer contacto con la realidad, a fin de que nosotros la conozcamos mejor, porque uno aprende cuando aprende por sí mismo. Uno aprende mucho con nivel de aprendizaje cuando lo escucha o lo lee, es inferior a cuando alguien lo descubre por sí mismo. Constituye también un estímulo para la actividad intelectual creadora, porque de lo que está leyendo a partir de allí está creando algo nuevo, que es su monografía o su ensayo. Ayuda también a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de los problemas. Claro, cuando alguien está haciendo una monografía, va a trabajar un punto de un área del conocimiento, de la historia, la pastoral, o de una doctrina, o de un teólogo, en fin, o algún pasaje bíblico. Pero al final de la monografía hay preguntas que se despertaron, nuevas preguntas que se despertaron gracias o como resultado de esta investigación, que van a ser resueltas en futuras investigaciones. Por eso que se despierta la curiosidad, porque nosotros vamos a responder a un problema, vamos a solucionar un problema. Pero a medida que nosotros investigamos, se desprenden y surgen y se plantean más preguntas todavía. Y esas preguntas van a ser solucionadas en futuras investigaciones. 30 años puede estar una persona estudiando, investigando, haciendo trabajo de investigación sobre un tema. Por ejemplo, aquí tengo un libro de James Dunn. Por aquí lo tenía. Habla acerca de... Este autor habla acerca del cristianismo primitivo del Segundo Templo. Él dice que le ha dedicado 30 años de su vida a investigar acerca del cristianismo del Segundo Templo, del cristianismo primitivo. 30 años. ¿Y por qué alguien le ha dedicado tanto tiempo a investigar un tema que es del cristianismo del Segundo Templo? Porque se despertó en él la curiosidad cuando estuvo trabajando, cuando estuvo estudiando, haciendo su monografía, después presentó su tesis, y después siguió estudiando, presentando tesis relacionadas siempre con ese mismo tema, y nunca lo podía agotar, sino que cuando solucionaba un problema, surgían más problemas todavía que demandaba otros trabajos de investigación. Así él le ha dedicado 30 años y muchos libros relacionados con esa beta. Eso dicen los escritores, que hay una beta, y esa beta se debe extraer el mineral, se debe extraer el oro de esa beta, hay que cavar en esa beta, porque esa beta es la que él le va a reportar beneficios para él, para el mundo intelectual, el mundo académico, para aprender. Por eso se investiga. Con frecuencia los estudiantes aprenden más con redactar una monografía que con escuchar a un profesor. Por eso se dan los trabajos de investigación en todas las facultades, en todos los seminarios, en todos los institutos teológicos y también en otras instituciones superiores se le dan trabajos de investigación, tesinas o monografías, porque el estudiante aprende mucho más haciendo una monografía que escuchando a un profesor o escuchando alguna conferencia magistral. El alumno... ¿Hermano? Sí, hermano Gabriel. Con respecto a la investigación que se puede hacer por durante 30 años, el ejemplo que ha dado usted,
¿Cómo se puede terminar una investigación? ¿Cuándo culmina una investigación? No termina nunca la investigación, siempre están surgiendo nuevas preguntas. O sea, pueden haber etapas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, nace ahora tal vez de una tarea sí, y después nace un ensayo, una monografía, una tesis, una sobretesis, un libro, y así va escalando, ¿cierto? sí. Por ejemplo, acerca de Jesucristo. Le voy a dar ese ejemplo de Jesucristo, el Jesús histórico, que se planteó en el siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, XX. Pero en el siglo XIX, XX se trabajó bastante ahí. Con el Cristo histórico, 200 años, todos los eruditos bíblicos, por 200 años, en todas las facultades de teología en todas partes del mundo, investigaron esa beta, o ese campo, esa área del conocimiento teológico, el Cristo histórico. 200 años, imagínense, 200 años. Ha terminado, ha caducado el tema del cristianismo histórico o de Jesucristo histórico. Todavía no, todavía se sigue investigando. Ya 200 años, ¿eh? Es decir, ya bastante tiempo. No, mucho, mucho tiempo. La patrística, por ejemplo. La patrística todavía se sigue investigando, llevan años de estudio ahí. Acerca de la predestinación, lo ha planteado Agustín de Hipona, siglo V, la predestinación, siglo V, mire, ¿cuántos años? 1500 años se está investigando el mismo tema, la predestinación. Es decir, en estos temas teológicos no acaba nunca. Es muy, muy, muy amplio la historia, la doctrina, la Biblia, es muy amplio. Tenemos muy, muy corta vida para poder ahondar e investigar lo suficientemente bien y acabar una investigación. A menos que tenga una persona que viva unos 1000 años, podría él solo comenzar una investigación y acabarla, porque imagínense, 1500 años trabajando con la doctrina de la predestinación. 200 años de cristianismo histórico, todavía se sigue el siglo XXI escribiendo acerca del cristianismo histórico. James Dunn, Larry Hurtado, son algunos que siguen tratando el tema de Jesús histórico, principalmente Larry Hurtado y James Dunn, además de otros. El alumno pasa a ser experto en el tema elegido y sabe más sobre ese tema que el profesor de una materia en particular. Porque es obvio, porque el profesor ha preparado la clase, ha leído algunos libros, y si ha hecho alguna tesis, ha hecho una tesis para graduar en otras áreas. Pero el estudiante escogió de esa materia trabajar un área, un punto. Por ejemplo, en Pentateuco, ahondó el tema de la teología de la retribución. Ahí se va a enfocar, en la teología de la retribución, de Deuteronomio 29, 28, 29. Lo más probable, y con seguridad, el estudiante que escoja la teología de la retribución, basado en la materia de Pentateuco, en Deuteronomio 28, 29, por la cantidad de libros que va a consultar, por la cantidad de fuentes en la cual va a trabajar, porque primero va a leer, va a seleccionar, va a evaluar, va a analizar, luego lo va a redactar, lo va a escribir, y mientras escribe, está siendo evaluado él mismo también, va a saber mucho más en esa área el estudiante que el profesor. Eso es obvio, por el trabajo y el esfuerzo que le dio en esa área en particular. Por eso se investiga, para saber, para aprender. Pero no es la única razón. Para desarrollar el pensamiento crítico también. A medida que se escriba, le voy a enviar después, cuando terminemos la materia, un texto que lo envió la Midwestern, estándar de competencias para el pensamiento crítico, se lo voy a enviar después. Ahí van a hablar, van a enterarse cuáles son las características de los estudiantes con un pensamiento crítico. Todas las facultades
todas las instituciones académicas, la finalidad es despertar finalmente en los estudiantes el pensamiento crítico. Se saben, todas las personas, nosotros hemos visto acá que los libros se escriben con un propósito. El autor tiene una tradición, un dogma, tiene una denominación de fondo, tiene una zona geográfica, tiene una línea teológica. El estudiante se da cuenta de eso, lo reconoce, está consciente. ¿A quién está leyendo? No es lo mismo leer a Berkhoff, por ejemplo, o voy a leer a Millar Erickson, Weinegruden. No es lo mismo leer a ellos que leer, por ejemplo, a Stanley Horton o a Mia Perman, por ejemplo, o a Bernardo Campo, o a Darío López, porque son de tradiciones distintas y zonas geográficas distintas. Algunos son pentecostales, otros son bautistas. Algunos son pentecostales de Estados Unidos, otros son pentecostales de Perú, Darío López, por ejemplo. No es lo mismo. De eso está consciente el escritor cuando está escribiendo, cuando está leyendo los libros. Sabe también que los medios masivos de comunicación, toda la información que se extrae de la televisión, de los diarios, de las revistas, sabe que siguen una línea editorial y cumple un propósito económico. No, la finalidad no es llegar a una verdad, no son investigaciones periodísticas, sino que tienen la finalidad de alimentar a sus clientes, de alimentar los prejuicios, y manipular, en definitiva, a las sociedades donde se encuentra la televisión, la radio. Sabe todo eso. La persona que está investigando lo conoce. Por eso que evalúa, está consciente el propósito por el cual escribe, la intención con la cual escribe. Sabe cuáles son, analiza, ve también cuáles son si es objetivo, suficientemente objetivo, es subjetivo. La persona que está investigando consulta toda la literatura, tanto a favor como en contra de un tema. No solamente aquellos que confirman su punto de vista. Y cuando lee un escritor, también está consciente de la cantidad de literatura que usa, los argumentos que utiliza, sabe si está siendo objetivo o está siendo parcial en el sostenimiento de una doctrina. A eso se refiere el pensamiento crítico. Al preparar una monografía de calidad se aprende a observar, se observa, se analiza, se sintetiza, se juzga con cuidado, se arma para desarmar, evalúa lo que lee y nos evaluamos mientras nosotros estamos escribiendo. Esas son partes que integra el pensamiento crítico. No creemos absolutamente todo lo que cree o sostiene un escritor en su texto, sino que lo evaluamos, lo analizamos, investigamos cuáles son su línea teológica, por ejemplo. Podemos leer a José Luis Sicre, podemos leer a Hans Küng también, o podemos leer a Bullmann, a Karl Barth. Sabemos que son liberales, son racionalistas, sabemos que han adoptado la teología liberal, por lo tanto no nos va a sorprender cuando realicen algunas afirmaciones que están en contra de nuestras creencias, por ejemplo, de que no exista lo sobrenatural y que Jonás, por ejemplo, no fue tragado por un gran pez, sino que es solamente una metáfora para describir la situación de los israelitas de aquella época. Vamos a leer ese autor considerando de que es y proviene ese pensamiento de un racionalista, o de un neo-ortodoxo en el caso de Karl Barth. Muy bien, se investiga, se dan los trabajos de investigación, las monografías. ¿Por qué se dan trabajos monográficos? Para saber, para aplicar, porque todo lo que se sabe se aplica, principalmente los adultos, sobre todo los adultos. ¿Por qué estudia el adulto? Para aplicar lo que se enseña, y de hecho lo que se aprende inmediatamente lo van aplicando. Para aprender, porque la escritura ya es el instrumento más poderoso para aprender. Y la monografía se lee, se escribe, se evalúa, para desarrollar el pensamiento crítico, para discernir la voluntad de Dios, es la otra razón para investigar. Para discernir lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho. Era un sentido aún para discernir su voluntad en el futuro.
Estoy citando acá lo que escribe Miguel Ángel Palomino de Fatela, fue mi profesor de Fatela. Eso es lo que él señalaba. La investigación no sustituye el trabajo del Espíritu Santo, más bien nos ayuda a discernir la obra del Espíritu de Dios. No es un sustituto de la oración, pues esta es parte del proceso de la investigación. Miguel Ángel Palomino hizo un trabajo acerca del neopentecostalismo. Provee un orden sistemático de la observación y descripción del contexto en el cual estamos llamados a servir. ¿Por qué dice todo eso Miguel Ángel Palomino? Porque él trabajó con el neopentecostalismo, fue la tesis que presentó a la Universidad de Edimburgo en Escocia, y ahora está trabajando en Nueva York, trabaja en Fatela. Y él señala que el movimiento neopentecostal es un movimiento genuinamente espiritual provocado por el Espíritu Santo de Dios en el siglo XXI, siglo XX, a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, pero con las debilidades y con las extravagancias de los seres humanos. Esa es la conclusión a la cual él llegó con respecto a ese trabajo que él presentó. Son obras genuinamente espirituales, pero con las falencias y con los errores, los abusos propios y que son propios de los seres humanos, pero una obra del Espíritu de Dios. Y cada 100 años se producen movimientos espirituales. Surgen los movimientos espirituales y después decaen los movimientos espirituales. Cuando está en declive los movimientos espirituales, Dios envía un nuevo avivamiento, una nueva renovación espiritual para revitalizar la iglesia de Cristo. Pero después, con el tiempo, se produce un estancamiento del carisma, una rutinización del carisma, señala él. No sé quién fue el primero en establecer esta idea de la rutinización del carisma. Parece que Max Weber señala eso, Max Weber. Se produce la rutinización del carisma y se institucionaliza el movimiento espiritual y declina. Y después surge otro grupo, cada 100 años. Lo más probable es que después de 100 años más surge otro movimiento. El pentecostalismo, en el año 1900, el año 2000, neopentecostalismo, después de 100 años más, lo más probable es que surja un nuevo movimiento espiritual, con las mismas características de siempre, con las debilidades del ser humano, pero provocado por el Espíritu de Dios. Por eso que es una forma de discernir la voluntad de Dios, de ver la acción de Dios en la historia de la iglesia, en la historia del mundo. Es decir, la investigación no es mundanal, no es secular, no es profana, no es una herramienta, una técnica que no sea parte necesaria, imprescindible en los estudios bíblicos, sino que importantísimo, porque gracias a ella, por medio de la colaboración con el Espíritu Santo y por medio de la oración, se logra discernir la voluntad de Dios, lo que Dios está haciendo en un momento determinado. Eso se le denomina el saber discernir los signos de los tiempos. También para llegar a la verdad, se investiga. Para llegar a la verdad. La investigación es la búsqueda de la verdad, porque Dios es verdad. Esta verdad puede ser histórica, puede ser una verdad científica, puede ser una verdad teológica, o de cualquier otra índole, no importa qué tipo de verdad sea. La verdad siempre va a provenir de Dios. Y la verdad, un descubrimiento es en realidad una revelación de Dios para beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, toda verdad proviene de Dios. ¿Por qué investigamos? Para alcanzar y llegar a una verdad. Porque Dios es verdad. Por lo tanto, estamos tratando de determinar alguna verdad. Y Dios asesora, ayuda y guía para el descubrimiento de alguna verdad. Puede ser histórica, teológica, científica, pastoral, práctica, en fin. Para desarrollar el arte de escribir bien, igual. ¿Para qué se investiga? Para desarrollar el arte de escribir bien, porque la investigación hay que escribir. Por lo tanto, la única manera de poder escribir bien es escribiendo, muchas veces.
La otra razón lo menciona Nancy Weber. Dice ella que la otra razón para investigar es porque produce o para satisfacción personal al terminar una tarea y la alegría que se produce al descubrir una verdad por sí solo. Claro, eso no sé si le interesa a muchas personas para saber, para aprender, para desarrollar el pensamiento crítico, pero es muy importante la otra porque se produce una satisfacción por haber terminado una tarea, por responder una pregunta, por solucionar un problema que no lo había visto nadie con anterioridad, para satisfacer ese anhelo, esa curiosidad que es intrínseca de los seres humanos. Y al cumplir un trabajo, al responder la pregunta, produce una satisfacción y produce una alegría. Para que se cumpla este último punto, la monografía debe realizarlo usted en un tema que le traiga esa satisfacción. El tema que usted va a elegir para su monografía debe producirle satisfacción, alegría, debe estar obsesionado con un tema de algo, una materia o un tema que a usted le obsesione. Esa es la clave para que no tenga problemas en realizar su trabajo monográfico. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Todo claro, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora para seguir más adelante? ¿No? ¿Está todo bien? Muy bien, continuamos entonces. Les voy a pedir un favor también a los hermanos si pueden sacarle una fotografía a medida que vamos avanzando las clases para estar promocionando el Instituto Bíblico en internet. ¿Qué se propone las investigaciones? Este va a ser nuestro lugar de trabajo. Una hermosa biblioteca, rodeado de libros. Allí vamos a trabajar. Esa es nuestra sala de investigaciones de trabajo. No siempre es así. El trabajo, hay un estudio de campo o la investigación de campo, allá estamos en otra parte trabajando, en las iglesias o en fin, o en una ciudad, por ejemplo, para hacer el trabajo del evangelismo. Pero acá vamos a trabajar en las investigaciones documentales porque tenemos literatura. ¿Qué se propone la investigación? Se busca inculcar el hábito del método científico y del pensamiento analítico. Eso es lo que se busca. ¿Cuáles son estos? El método científico se va a definir un problema. La monografía se debe seguir este método. Se define un problema y para solucionar ese problema se formula una hipótesis. La hipótesis en la metodología de la investigación o en las monografías se le llama así, hipótesis, pero no necesariamente puede ser una hipótesis, puede ser una tesis, una proposición. Es una respuesta anticipatoria de lo que se espera concluir en el trabajo. Se recopila la información, se analiza la información, se confirma o se rechaza la hipótesis, se extrae los resultados y finalmente las conclusiones. El método es el mismo, tanto para las monografías como cualquier otro tipo de método. El método es el método científico. Y el pensamiento analítico, es decir, se analiza un tema, se desmembra el tema, es como si lo estuviese seccionando y se analiza por partes. Analizar un problema por todas las facetas de todas las perspectivas para solucionarlo. También se promueve el desarrollo del hábito del pensamiento lógico, porque para solucionar un problema tiene que pensar de manera lógica, progresiva. La característica de una redacción: unidad, progresión, cohesión, coherencia y de organización metódico de los conocimientos. Eso es lo que se promueve. Se busca independizar, esto es muy importante, se busca con la monografía y con la investigación independizar al estudiante de la sujeción al libro de texto.
en Introducción al Nuevo Testamento, en Introducción a la Biblia, en Pentateuco, en Sinóptico y Hechos, usted estuvo trabajando con un texto. La finalidad de la investigación es independizar al estudiante de la sujeción al libro de texto o a los puntos de vista del profesor, es decir, o de la profesora. Es decir, ahora ya después de la investigación no necesariamente va a tener la misma posición del libro de texto que le entrega el Instituto Bíblico y no necesariamente va a tener la misma posición teológica o dogmática del profesor o de los profesores, de la profesora. Esa es la finalidad de la metodología o de la investigación o de la monografía. Independizar a los estudiantes del libro de texto y de las enseñanzas de los profesores. Se ofrece una oportunidad para que el estudiante asimile o descubra un método personal de trabajo. Ah, claro que sí, aquí el estudiante, en la primera monografía va a costar un poco porque es la primera monografía que usted va a realizar, pero en la tercera, cuarta monografía usted ya va a saber y va a asimilar y va a adoptar su propia forma de hacer un trabajo monográfico, su propia metodología. Nosotros le vamos a dar los pasos acá para elaborar una monografía y después usted se va a dar cuenta solo o sola se va a dar cuenta que la forma, los pasos no siempre se deben dar de esa forma que lo aprendieron. Primero ver un problema, después analizar los datos, primero y luego establecer una hipótesis, después el bosquejo, después la conclusión, después la introducción. No necesariamente va a ser así. A veces una persona lee, mientras lee forma el bosquejo y al final desarrolla la hipótesis que va a constituir la tesis. Así me ha ocurrido en la práctica. Después de varias monografías encima, se van aprendiendo nuevas formas de reducir el tiempo de elaborar un trabajo monográfico. Como unas 10 monografías me demoraba bastante en hacer una monografía, pero a medida que transcurre el tiempo va adquiriendo más experiencia, entonces ya la monografía sale más rápido del horno, porque la experiencia le va a dar esa práctica de la rapidez. Se requiere dar oportunidad de expresión al pensamiento creador, original del estudiante. Claro que sí, porque usted lo va a trabajar, usted lo va a presentar con sus propias palabras. Usted va a leer, selecciona lo que va a escribir, analiza los datos, los organiza, lo evalúa, y después usted escoge qué integrar a su monografía y qué dejarlo de lado. Después de leer todo eso, después de leer, de organizar, de evaluar, después llega a sus propias conclusiones y luego lo expresa. Y usted se evalúa mientras está escribiendo, ¿no? Y lo expresó con sus propias palabras, ha parafraseado todos los textos, ¿no? Y está creando algo nuevo. Esa es la idea de la monografía. Sí, hermano, ¿estamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está claro o estamos ya hablando algo de ininteligible? Muy bien, sigamos entonces a la siguiente. No, sí se entiende. Perfecto, hermano Gabriel. Muy bien, lo único, hermano Gabriel, el único que habló. Se me perdió la... No, sí se entiende, hay que estudiar hermano, se entiende. Hay que leer el libro de texto, estimados hermanos. Leyeron los libros de texto, ¿verdad? El de Floyd Woodward, eso ya debe estar leído completamente. Sí, hermano Gabriel ya lo leyó, ya. Hermano Jaime leyó el libro, ¿verdad? El libro de Jaime Cifuentes, de Floyd, excelente. Hermano Didier, el libro de redacción hacia el arte de escribir, tiene que estar leído completo, porque ya pasado mañana, hay que comenzar a leer el de guía de estilo y formato de monografía y tesis. Hay que leerlo, hermano, hay que leerlo, ¿no? Sí, para que no ande perdido. Hay que leer esos libros. Muy bien. El investigador
se hace, no se hace. Por lo tanto, todos podemos lograr algo. Podemos desarrollarnos, gracias al Señor. Porque los investigadores se hacen, ¿no? Si nacerían, no estaríamos todos perdidos y solamente algún grupo de élite podría trabajar en este campo. Pero se hace por medio de la experiencia, el trabajo, la motivación. Tiene que haber una motivación, una curiosidad y perseverancia, disciplina, práctica. Por tanto, todos podemos hacer algo honesto en el mundo o en el campo de nuestras actividades, aunque no tengamos aptitudes innatas. Esto se desarrolla, esto se aprende. ¿Cuáles son los requisitos del investigador? Uno de estos requisitos es capacidad de conocimiento y también de observación. Debe observar muy bien los problemas, observar los textos, analizarlos, evaluarlos, organizarlos. Capacidades técnicas también, como la escritura, por ejemplo. Debe tener un conocimiento general de la Biblia, de la teología. Bueno, nosotros ya hemos visto Pentateuco, Sinóptico y Hechos, ya tenemos dónde trabajar. Sus aplicaciones prácticas también para el mundo en que vive. Además necesita tener un conocimiento general de la historia, de la cultura, tanto de su propia nación como del mundo. Un buen investigador tiene curiosidad de saber más sobre los temas que no conoce en detalle. Esas son algunas capacidades técnicas, capacidades espirituales también, porque esto no es un sustituto, como decía Miguel Ángel Palomino, de la asesoría, del acompañamiento del Espíritu Santo, ni tampoco de la oración, sino que la oración es parte de este proceso de la investigación. Imparcialidad mental. No solamente vamos a buscar aquellos libros que confirmen nuestro punto de vista, sino que también vamos a citar y vamos a leer, vamos a recopilar fichas bibliográficas o apuntes de otros autores que no son de nuestra posición teológica o histórica. A eso se refiere imparcialidad mental. Aptitud para concentrar el pensamiento. Se debe concentrar en un área, en un tema, y ahí ahondar y cavar profundo. Facilidad también para construir las hipótesis. La hipótesis se construye a medida que leamos. Si no se lee los libros del cual queremos investigar, va a ser difícil formularse una hipótesis. Modestia también y simplicidad, porque no se deben responder preguntas como, por ejemplo, voy a hacer un trabajo de investigación que elimine las guerras mundiales y que traiga paz mundial. Eso es imposible. Tiene que ser algo más modesto y más simple, solucionar algo diminuto de un área, pero no podemos transformar el mundo por medio de nuestro trabajo monográfico, investigación, algún libro. También disposición de verificar. Cuando investigamos, verificamos de dónde procede esta investigación. Si yo quiero hacer un trabajo, por ejemplo, de la nueva perspectiva de Pablo, por ejemplo, no voy a buscar en una fuente de internet donde ni siquiera aparezca el autor ahí, quién es el que escribió. No, ese trabajo no, ese texto no lo puedo utilizar porque ni siquiera sé quién es el autor. Se debe haber esta disposición de verificar. Se debe verificar. Y si hay un autor, supongamos una página de internet, diga el autor ahí, Juan Pérez, por ejemplo. Juan Pérez, pero ¿quién es Juan Pérez? ¿Dónde estudió Juan Pérez? ¿Cuáles son sus competencias académicas? Juan Pérez Juan Pérez, podemos ver, estudió economía, por ejemplo. Pero aquí estamos tratando de un tema teológico del pensamiento del apóstol Pablo. No, esto es una fuente entonces que no nos sirve. Tiene que ser una persona que haya investigado en ese campo en particular. N.T. Bray, Sander, ¿quién más? Larry Hurtado, James Doom, o bueno, no me acuerdo las otras personas que trabajan, Vermes Giesa, ahí está, ahí. Esos autores los voy a leer porque esos son autoridades, ¿cómo le podemos llamar? Universales o autoridades mundiales en ese punto en particular, de la nueva perspectiva de Pablo o el cristianismo primitivo del segundo templo. Ahí sí. Teología sistemática. Teología sistemática. ¿Quién voy a consultar en teología sistemática? A varios.
Ahí tenemos a Gruden, Wayne Gruden, Berko, Schaeffer, José Martín, Francisco Lacueva, ¿quién más? También Leo Garrett. Pero Guillermo Maldonado, no me sirve Guillermo Maldonado para teología sistemática. Porque no reúne las competencias en esa área de teología sistemática. Tampoco es autoridad en esa área, en ese terreno de la teología sistemática. Por eso debe existir esta disposición de verificar. Atención al detalle, claro, los detalles no se pueden pasar por alto, son muy importantes los detalles. Bien, esos son los requisitos entonces del investigador. Y lo otro también que no anoté acá, que es maneja bien la redacción. ¿Cuáles son las características de la redacción? Unidad, progresión, coherencia, ¿cuál más? Consistencia, cohesión también. Esas son algunas características de la redacción, la ortografía y la gramática, es decir, conoce, estas son ya capacidades técnicas que debe manejar el investigador. Pero también la persona que investiga debe tener cualidades éticas. Cualidades éticas. ¿Cuáles son estas cualidades éticas? Debe amar la verdad. Claro que sí, amar la verdad. ¿Por qué amar la verdad? Porque Dios es la verdad pura. La verdad esencial, no es la verdad, no es esta verdad lógica, esta verdad, ¿cuál es la otra verdad ética? Sino que Dios es la verdad sustancial o la verdad, sí, es la sustancial, es decir, es la esencia. Dios es esencialmente la verdad, debe amar la verdad. Por lo tanto, cualquier verdad que quiera encontrar el investigador está relacionado con Dios porque Dios es la verdad. Y si lo encuentra es porque Dios se lo ha revelado. Es porque Él ha sido disciplinado en emplear las técnicas para encontrar una verdad. Es importante, pero después de todo, no lo hubiese descubierto si Dios no se lo da a conocer. Todas las investigaciones que se han hecho y han concluido en establecer una verdad universal, en todas las áreas, en todas las disciplinas, se debe reconocer que eso se llegó gracias a una revelación de Dios a esta persona, porque Dios es verdad. Ninguna mentira procede de Dios, y el diablo no revela verdades porque él es mentiroso. Toda verdad, por lo tanto, proviene de Dios. Por lo tanto, cuando se investiga, estamos tratando de buscar la verdad. Por eso es que se relaciona estrechamente la investigación con el cristianismo. Son complementarios, no son contradictorios o no son enemigos la investigación académica. Pero también debe ser objetivo. El investigador deja que los hechos hablen por sí mismos, sin manipulación, no, sin adulteración. No, por supuesto que no puede adulterar los libros. No puede manipular la información, tiene que ser objetiva. A esto se refiere a la objetividad. La objetividad se relaciona también de la persona expone todos los puntos de vista, no solamente aquellos autores que están de acuerdo con su tradición teológica o con su punto de vista en particular. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo del milenio, voy a leer no solamente aquellos que son premilenialistas, también voy a adquirir literatura, voy a leer autores que son amilenialistas y postmilenialistas, voy a citar, voy a coleccionar las fichas bibliográficas, voy a tomar apuntes de todos ellos, lo voy a integrar en mi trabajo monográfico y finalmente, después de haberlos evaluado, sopesado sus argumentos, cuál es la consistencia, la fuerza, la convicción de sus argumentos que ellos emplean, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, después voy a emitir una opinión. Pero es muy personal, el lector determinará si estará de acuerdo conmigo o no, o estará de acuerdo con los autores que yo cité, pero a eso se le denomina ser objetivo. Una persona subjetiva es una persona que simplemente presenta su propio punto de vista y los otros lo desecha como si nunca hubiesen existido. No, claro que un investigador, un académico debe presentar todos los puntos de vista. Los profesores de escuela dominical podrían presentar
el punto de vista propio de la iglesia. Los profesores de escuela dominical es legítimo porque es parte de una congregación. En una institución teológica se debe presentar todos los puntos de vista porque ya es académica, hay un área de educación. Pero también debe respetar y debe tener en cuenta la identidad de la institución académica donde se encuentra. Si es bautista, debe presentar el punto de vista de los bautistas, porque, como dice el director del Midwestern, si los bautistas del sur, la iglesia compró el terreno, construyó, fundó y construyó, levantó el seminario, y está donando constantemente para mantener ese seminario, ellos determinan qué se debe enseñar ahí. Del mismo modo, un presbiteriano, además que es muy importante conservar la identidad de estas instituciones, de estas tradiciones dentro del protestantismo. Se debe presentar todos los puntos de vista, presentan ahí a los liberales, a los neortodoxos, a los fundamentalistas, a los conservadores, a los luteranos, a los wesleyanos, a los pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes, se presentan todos los puntos de vista. Pero como está en esa institución que es presbiteriana, debe presentar el punto de vista presbiteriano porque es una institución presbiteriana. A eso se le denomina objetividad. Honestidad intelectual, no debe plagiar. Si algún estudiante de un instituto bíblico, para cumplir con el trabajo monográfico, le faltó tiempo, no pudo cumplir el trabajo, no pudo cumplir entregar la monografía, se fue a Google, a una página, y monografía.com, y descargó una monografía y lo entrega como si fuese suyo. Eso es una deshonestidad intelectual, eso es plagio, eso es un engaño, es una deshonestidad. En Fatela, bueno, nunca han presentado algo así en Fatela. Lo que han hecho es, si leyó un libro y tomó un apunte de ese libro y no le dio crédito al autor de ese libro, al autor de ese pensamiento, y lo integró a su monografía como si fuese suya, eso es plagio. En Fatela los que se sorprenden en cometer este plagio, porque todas las monografías van pasando por un programa y ahí el programa arroja todos los plagios, da a conocer los plagios. Ahí se ve claramente, sin problema alguno, el nivel de plagio del trabajo monográfico. Si se sorprende a los estudiantes cometer deshonestidad intelectual, se les sanciona 1 año en que no puede volver a estudiar. Si por segunda oportunidad incurre en la misma deshonestidad intelectual, se le cancela la matrícula, no puede volver a estudiar nunca más en esa institución. Por lo menos desconozco de Fatela en ese caso, no sé cómo serán los otros de riguroso en cuanto al plagio. Pero toda cita, todo pensamiento que no sea mío y lo integro a mi trabajo de investigación, debo darle crédito a la persona que yo consulté, al libro, al autor y al libro. A eso se refiere la honestidad intelectual. No debe plagiar. Tiene que ser persistente, si no soluciona el problema, no encuentra la respuesta. Mientras más investiga, surgen más preguntas y no puede solucionar el problema, debe persistir, debe tener la característica de la persistencia. Tener la aptitud para investigar, debe concretar ideas también. La seriedad de otras características éticas de un investigador. Un buen trabajo no busca generar sensacionalismo, la manipulación de las emociones o ligereza frente a los temas serios. Discreción y respeto también. Si puede ser un trabajo también no de campo necesariamente, sino también un trabajo documental. También puede hacer algunas encuestas o entrevistas. En las entrevistas debe guardar la discreción y el respeto. Si la persona entrevistada no quiere dar su nombre, no se debe dar el nombre. Y cuando se presente, debe presentarse con respeto en el trabajo monográfico. A eso se refiere la discreción y el respeto. Método de la investigación documental. Nosotros vamos a trabajar acá con la investigación documental.
la secuencia general del proceso de la investigación se llama investigación documental, y aquí nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? En el mundo teológico hay varios tipos de investigaciones: pastoral, histórica, teológica. Están dentro de la investigación documental o descriptiva. Nosotros no vamos a hacer la pastoral, porque la pastoral se requiere trabajo de campo, ir a las iglesias, solucionar temas propios de las iglesias, y demanda tiempo. Nosotros no tenemos tiempo. El 12 de diciembre tenemos que entregar la monografía. Por lo tanto, vamos a trabajar con documentos, con libros, por temas de tiempo, para hacerlo para trabajar más rápido. Se llama la investigación documental a la que se realiza con la información de documentos. Se acepta como documento cualquier comunicación escrita, grabada, distribuida en catálogos, inventarios, publicaciones, seriadas, informes técnicos, fotocopias, monografías, memorias, mapas, folletos, pergaminos, papel escrito. Es decir, de dónde venga la fuente, nos va a servir. Lo importante en una investigación es elegir los documentos fundamentales para poder realizar el trabajo. Por eso necesita alguien que le vaya ayudando a realizar la monografía. La secuencia del proceso investigativo son los siguientes. Lo primero, seleccionar el tema. Es el primer paso que hay que dar, seleccionar el tema. Mi pastor Marco ya debe estar pensando en el tema. ¿Ha visto ya el tema que podría trabajar en su monografía? Esa es una de las consultas. ¿Tiene que ser temas con respecto a lo que estamos estudiando? Me refiero bíblica, o puede ser otro tema a tratar. Lo ideal que fuera bíblico, Ya. Algo relacionado con la Biblia. Y lo ideal también, doctor Marco, es que sea algo en lo cual nosotros ya hemos trabajado. Por ejemplo, Pentateuco, Sinóptico, Hechos, Introducción a la Biblia. Ya. No necesariamente, porque puede ser por su experiencia que usted ya haya leído bastante sobre un tema en particular, pero que sea siempre pensando, como esto es teológico, hay que pensar en la iglesia, solucionar un tema propio de la iglesia. Puede ser una secta, alguna doctrina. Por ejemplo, ¿qué tema tiene en vista hasta ahora? Ayuno. Perfecto, pues. Perfecto, ya. Es el tema, mejor tema. Y es importantísimo. Por favor, realice esa monografía con el ayuno. Porque esa monografía nos va a servir para formación espiritual. Y trabajamos nosotros con formación espiritual. Y una de las disciplinas espirituales es el ayuno. Por lo tanto, si realiza un trabajo de esa naturaleza, va a estar muy bien cuando trabaje con formación espiritual. No, es un tema, pensé que iba a hablar acerca de otros temas que no se relacionaran con la iglesia. No, eso es de la iglesia, de ese tiene que trabajar. Hermano Jaime Cifuente, ¿algún tema que ya lo tenga contemplado trabajar? Las sectas en el siglo I, y otro tema que también estaba ahí en boga es los dones o los frutos del Espíritu Santo. Excelente, muy bien, hermano, excelente, ya está, muy bien. Ya tienen la redacción y ahora ya tienen su tema. Llevan ustedes un 50% avanzado en su monografía. A ver, ¿quién más le pregunto por acá? Hermano Bernabé, ¿ya tendrá su tema usted escogido en el cual va a trabajar? Hermano Bernabé. En realidad, hermano Pablo, todavía no lo tengo. Hay varios temas que uno puede tomar, pero ya he pensado sí en varios, pero todavía no tengo escogido ni uno en particular. He pensado en varios, en la realidad. Que sean bíblicos, que se beneficie a la iglesia. Mi pastor Cristian Bárcenas, ¿algún tema que ya tenga en vista? Parece que una vez me dijo usted cuáles son los temas. ¿Ha pensado ya en un tema en particular? No recuerdo cuál era ese tema. Amén. Yo estoy medio, confundido, porque yo estoy pensando que el tema que vimos acá con el primer trabajo, ese tema se iba a presentar en la monografía. Puede ser el mismo tema, o lo puede cambiar, no hay problema. Ah, ya.
Lo otro era una tarea simplemente, pero no significa que deba seguir trabajando con ese tema. Pero si lo quiere hacer, no hay problema. Amén, mi hermano. Gracias. Muy bien. Bien, ya algunos, hermana Miriam o hermano David, ¿ya han escogido su tema? Yo quería, como le había contado, quería hacer algo relacionado con sanidad interior. Ah, sí, ya, ahora me acuerdo. Sí, me interesa ese tema, pero la verdad que no sé qué punto darle, qué enfoque darle. Y si no, si es muy complicado, como usted me comentaba, me voy a enfocar en la oración. Perfecto, muy hermoso la oración, formación Sí, espiritual. pero la oración, no sé si los requisitos fundamentales de la oración o darle otro enfoque también. Perfecto, muy bien. Hermano David Ruiz. Yo quería seguir trabajando en el tema en el cual hice la tarea 2 de la justificación de acuerdo al libro de Romano. Excelente, muy bien. Hay bastante información. En el ayuno, en la oración, en la justificación por medio de la fe en Romano, hay suficiente material para trabajar. No va a tener problema en trabajar en esas áreas. Bien, sigamos. Ya tenemos el tema, entonces hay que escoger el tema. Ya debe tener usted escogido su tema. ¿Y después qué va a hacer? Buscar y seleccionar, búsqueda y selección de la fuente de información. ¿Qué es lo que se hace cuando se busca acá la fuente de información? Se va a la biblioteca, se compra un libro. En internet hay bastantes libros. De los temas que usted necesite, me pide los libros, yo se lo puedo enviar a su correo electrónico, lo subo por Dropbox, y ahí usted lo puede descargar. Pero el procedimiento es el título, está el tema en el título, y usted después, el otro procedimiento es irse al índice. Este es el índice. En el índice están los temas que trata el libro. Si usted quiere trabajar, por ejemplo, acá dice el fondo histórico del Evangelio, un mensaje escatológico. ¿Qué es el Evangelio? Un mensaje escatológico. Yo quiero trabajar con respecto al mensaje escatológico, entonces me voy a buscar la página 143 y leo la página 143 y el tema que está trabajando pueden ser unas 5 páginas. Voy a leer esas 5 páginas y de esas 5 páginas voy a recoleccionar apuntes. Y si quiero tener una idea general del libro, ¿de qué trata? La idea general es irse después a la introducción. El primer paso, el título. Segundo paso, el índice. Tercer paso, la introducción. Pero los primeros 2 pasos son muy importantes. Y en cuanto a las competencias académicas del autor, atrás siempre aparecen los libros, ahí aparece el currículum del autor. Él es René Padilla, bueno, ha estudiado, fundador de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, Comunidad Cairo en Buenos Aires, y bueno, ya aparece su currículum, estudió en varias instituciones académicas. Pero ese es el procedimiento que se debe escoger acá, en la búsqueda y selección de la fuente de información. Elaborar luego un plan de trabajo, recopilación de los datos también, se debe recopilar los datos, se deben ordenar, analizar e interpretar los datos. Hay una revisión del informe, redacción final del informe. Es el procedimiento que se debe seguir acá cuando escogemos nuestro tema. La selección de un tema debe ser apropiado. Hay una información previa. 2 preguntas básicas. La primera es, ¿quién se beneficiará con mi investigación? Esta pregunta es muy importante porque si nos vamos a beneficiar solamente nosotros, es muy egoísta hacer un trabajo de investigación solamente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. La finalidad es que alguien se beneficie, los hermanos de la iglesia, los hermanos nuevos de la iglesia, los pastores de la iglesia, la congregación. Bueno, que alguien se beneficie con nuestro trabajo, esa es la idea. ¿Quién se va a beneficiar con mi investigación? ¿En qué forma esta investigación será útil dentro del reino de Dios? Debe ser útil para el reino de Dios. Recuerde que
estamos nosotros los creyentes acá para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la extensión del reino de Dios. Si no contribuye al reino de Dios, si no edifica el cuerpo de Cristo, si no perfecciona a los santos para la obra del ministerio, solamente me edifico personalmente, es como hablar en lengua, solamente para mí sin interpretación, y tampoco mi cerebro entiende lo que estoy hablando. Una edificación muy egoísta, una edificación muy personal, muy hiperindividualista. No es parte del espíritu cristiano, que debemos ser solidarios, ayudar a los hermanos. Se necesita información del área que más nos interesa. Ya este es un punto muy importante. El pastor Marco habló acerca del ayuno, la hermana Media, sanidad interior u oración. Hermano Jaime, las sectas del judaísmo del siglo I. Hay información en el ayuno, hay información de la oración, hay información de la secta judía abundante. Ya tiene solucionado una parte muy importante de su trabajo, porque hay información. Pero si queremos investigar, por ejemplo, a ver qué puede ser un tema de los neojudaizantes, por ejemplo. ¿A dónde hay información de los neojudaizantes, de los judíos modernos? Hay libros, hay literatura, hay trabajos serios que hablen de los movimientos judaizantes modernos. No hay nada. Por lo tanto, no voy a hacer una monografía acerca de los judíos mesiánicos porque no hay literatura. Por lo menos cuando estamos aprendiendo a hacer la monografía, porque no hay material. Por lo tanto, vamos a quedar estancados con ese trabajo. Vamos a buscar un tema, entonces, donde exista muchas fuentes bibliográficas. ¿De cuál disciplina tenemos más información? ¿De cuánto tiempo disponemos igual? Esta es la otra pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo disponemos para hacer nuestro trabajo de investigación? ¿Cuánto disponemos? Estamos ahí el 31, un mes y medio más o menos. Entonces un mes y medio es un tiempo para resolver un problema muy, muy sencillo. Pero si queremos hacer una investigación, a ver, ¿qué puede ser de la iglesia copta, el desarrollo de la historia y los dogmas y la organización de la iglesia copta? Imposible realizar un trabajo de esa naturaleza. ¿Quién va a realizar algo así? Primero hay que aprender a hablar el copto, hablar el griego, hablar el inglés, tener suficiente recurso económico y tener contacto en Egipto para irse a Egipto a hacer un trabajo de investigación sobre la iglesia de copta. No, imposible. No tenemos ese tiempo. Demanda demasiado tiempo. No está dentro de nuestras posibilidades. Pero la oración, el ayuno, la secta judía, claro, tenemos tiempo, ahí hay material. ¿De dónde podemos conseguir material? De internet. Los libros, por ejemplo, el hermano Jaime le compartí algunos libros, la hermana Miriam también compartió algunos libros, el pastor Marco igual tengo que entregarle algunos libros, enviarle algunos libros que hablen acerca del ayuno. Hay suficiente material para realizar estos trabajos. De internet se pueden descargar libros gratis también. Idealmente que se compraran los libros para formar nuestra biblioteca. ¿Qué proceso va a seguir en la investigación? Bueno, más adelante les vamos a indicar cuáles son los pasos que se deben dar. Hay que ir despacio, paso por paso, lento, no apresurarnos, ir cumpliendo todo las tareas que se le van asignando y no va a tener problemas. Interiorización del tema, que el investigador se obsesione con el tema. Aquí está la clave. No necesariamente usted debe hacer un trabajo del Pentateuco, de Sinóptico y Hechos, o de Introducción a la Biblia, Introducción al Nuevo Testamento, profetas mayores, profetas menores, sino que debe ser un tema que a usted le obsesione, donde disfrute realizando su investigación. Si usted, por eso que la investigación no se le asigna, porque va a estar sufriendo tratando de hacer ese trabajo de investigación porque los profesores le asignaron un tema, sino el tema el estudiante lo debe escoger. La razón por la cual debe escoger el estudiante el tema, que le sea grato, que disfrute, que se obsesione, que se divierta, que sienta una gratificación, una satisfacción de trabajar en ese tema en particular. Esa es la razón. Rasgos que debe tener un tema. El tema debe ser factible. ¿A qué se refiere que el tema debe ser factible?
Hermano que Carlos, tenga... vamos a preguntarle, hermano Carlos. ¿A qué se refiere, hermano Carlos, que el tema debe ser factible? Bueno, yo entiendo que el tema debe ser factible en cuanto a que el resto lo pueda entender, le sirva o a mí mismo edifique mi vida. Sí, la idea de que sea factible es que yo lo pueda realizar. Eso es. Que esté dentro de Ah, ya. mi competencia. Por ejemplo, un trabajo que no sea factible para mí, investigar en hebreo el vocablo, ¿cuál es? Idónea. Ese creo que es el vocablo hebreo. No puedo hacer ese trabajo. No es factible para mí. No está dentro de mis competencias, porque no sé el hebreo, el arameo. No puedo emprender un trabajo de esa, no es factible para mí. Eso es imposible de realizar. Debe estar dentro de nuestras posibilidades, debe ser factible, posible de realizarse. Debe ser original. ¿A qué se refiere que debe ser original? Es un tema que nadie lo ha tratado con anterioridad. Lo han tratado, lo han trabajado, pero no se han planteado la pregunta que usted se ha planteado. Para que sea original, usted debe leer todos los otros libros. En base a todos los otros libros, hay un tema que nadie resolvió y usted lo quiere resolver. Y luego lo expresa al parafrasearlo, en el parafraseo, cuando usted parafrasea a los libros, y luego en la conclusión final, usted expone lo mismo que los otros con sus propias palabras, y ya eso es original. Aquí se cumple parafraseando a los autores. Que responda a los intereses del momento también, pues debe responder a los intereses del momento. Hay un problema en la congregación o iglesia, si se quiere trabajar con estos temas, debe responder a los intereses del momento y útil para el reino de Dios. Estos son los rasgos que debe reunir un buen tema, factible, original, que responda a los intereses del momento, útil para el reino de Dios. Y también el hermano Bernabé, una pregunta, ¿no? Profe, cuando nos referimos a que sea original, debemos hacer una pregunta de qué es lo que quiero encontrar yo que otro no haya encontrado. O sea, la otra persona, los otros autores encontraron varias cosas, pero yo quiero encontrar algo diferente. A eso se refiere, ¿cierto? Sí. Exactamente, sí. Esa es la idea. Idealmente debería ser eso, ¿no? Idealmente. Cuesta realizarlo, sí, hermano Bernabé, para ser honesto, en un primer trabajo monográfico. Esto es lo ideal, esto es lo que se quiere alcanzar, pero en nuestro trabajo monográfico algunos no lo vamos a poder cumplir. Por ejemplo, de responder o que surja una pregunta que nadie ha respondido con anterioridad, es muy difícil. O plantearse la misma pregunta de manera diferente y responder de manera diferente, ya hermano Bernabé, ya eso le da su originalidad. O decir lo mismo, llegar a las mismas conclusiones, pero de manera parafraseada, con sus propias palabras y aplicado a su propio contexto en el cual usted se encuentra, eso es original. A eso se refiere, porque lo otro, ser original, es decir, responder algo que nunca se ha respondido antes. Eso ya es una utopía, no es factible eso, porque se ha escrito un montón sobre los temas. Pero si usted lo dice de manera diferente y aplicado a su propio contexto, ya ha cumplido con ese requisito, hermano, de ser original, porque el otro autor escribió en el siglo XX, lo más probable, o respondió la misma pregunta, pero desde su perspectiva, desde su tradición eclesial de Estados Unidos, o de Perú, o de Bolivia, pero usted va a escribir desde la perspectiva de alguien que vive acá en Chile, y en el sur de Chile. Al responder esa pregunta y aplicarla al contexto en el cual nos encontramos, ahí se cumple lo original, o la originalidad. Espero haber respondido bien esa pregunta, hermano Bernabé. Sí, perfecto. Muy bien. La bibliografía también, cuando investigamos, la bibliografía
debe ser suficiente para que un trabajo monográfico en las instituciones académicas sean aceptadas. Bueno, se les va a aceptar también si tiene menos libros, pero va a tener descuento de puntos. Pero debe tener un trabajo monográfico mínimo 10 libros citados y que aparezcan en su bibliografía. 10 libros consultados y citados. Mínimo 10 libros. Eso no significa, por ejemplo, que usted va a tomar este libro. ¿Cuántas páginas? Tiene 470 páginas aproximadamente. No significa que usted va a tomar este libro y va a leer esas 470 páginas. Eso no significa eso. Porque este libro trata varios temas. De este libro usted está respondiendo solamente una pregunta muy puntual. ¿Y cuál es esa pregunta puntual? Una pregunta muy específica, por eso que la pregunta de tesis, o sea, la pregunta de la monografía, o la delimitación del tema debe estar muy bien delimitada. Aquí en este punto dice nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. El tema es, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Y en todo este libro, de todas estas páginas, él trata el tema de la imagen de Dios en el hombre, en la página 192, y solamente en la página 192, y en una parte, la mitad de una página trata acerca de la imagen de Dios. Usted leyó entonces ni siquiera una página completa, usted leyó la mitad de una página, porque en esa mitad de la página, Weinegruden desarrolla un tópico que habla de la dignidad, de llevar la imagen y la semejanza de Dios. Alguien se planteó el tema, ¿qué quiere decir imagen y semejanza de Dios? Fue a Weinegruden y leyó la página 192 y leyó solamente una página, una parte. Ya tiene un libro, pero leyó de ese libro la mitad de una página. Y después se va a otro libro, a otro autor. Este autor tiene más de, a ver cuántas páginas tiene, 690 páginas. El consultar los 10 libros no significa que usted va a leer las 800 páginas de este libro, sino que solamente va a leer unas 2 páginas aproximadamente. ¿De qué tema? El tema que habla acerca de la imagen y semejanza de Dios. Stanley Horton habla de la imagen y semejanza de Dios en la página 282 a la página 283. Ya tengo 2 autores. ¿Y cuánto he leído? 2 páginas y media. A eso se refiere consultar o que aparezcan en la bibliografía 10 libros, como mínimo solamente. No significa que usted va a leer todos los libros, eso es imposible, leer en un mes y medio, leer tanto 10 libros en un mes y medio, de 800, 700 páginas. Se captó aquí, hermano, ¿verdad? ¿A qué se refieren los 10 libros? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Lo otro. En la bibliografía tiene que ser actual del tema que yo quiero trabajar. No más de 10 años de atraso. Esto depende, sin embargo, hermano, depende del trabajo que usted quiera desarrollar. Todo esto depende, por ejemplo, del desarrollo de las iglesias pentecostales, o pensamiento pentecostal, o neopentecostal, o de las iglesias emergentes, o de los movimientos judaizantes. Esos trabajos deben tener no más de 10 años de atraso. Pero cuando tratamos de teología sistemática, por ejemplo, lo que escribieron en la época de los 70, de los 80, se pueden consultar sin problema alguno. Del ayuno, por ejemplo. Vamos a hablar acerca del ayuno, del libro, no más de 10 años de atraso, no se puede. Vamos a consultar el tema de los ayunos de libros que son del siglo XVI, no hay problema. No hay problema cuando se trata, esto depende de la investigación y del tema que nosotros estamos resolviendo, pero en doctrinas o en formación espiritual, por ejemplo, en historia eclesiástica
usted va a leer libros de 20, 30, 100, 120 años de atraso, no va a tener ningún problema porque son otros temas estos que estamos resolviendo. Pero en alguna disciplina sí se requiere. En teología también, pero depende del tema. Por ejemplo, de las iglesias emergentes no más de 10 años de atraso. Es obvio, porque está describiendo el fenómeno moderno de la iglesia emergente. Con excepción de los clásicos, por ejemplo, en sociología de la religión. En sociología de la religión también es parte del área del mundo teológico, no más de 10 años de atraso. Con excepción de los clásicos. Ahí tengo que consultar en los clásicos, tengo que consultar en la sociología de la religión, ahí tengo que consultar a Emmeline Durkheim, por ejemplo. Emmeline Durkheim. Este es un padre de la sociología de la sociología de la religión. Este libro, Durkheim, ¿de qué año es Durkheim? 1858, 1917 fallece Durkheim. Es un clásico, no importa que tenga más de 10 años de atraso, porque es un clásico, los clásicos se deben citar siempre. O el otro, Max Weber, Sociología de la Religión. Esto pertenece al siglo XX. Igual es un clásico, tiene que citarse. En Sociología de la Religión se habla acerca, por ejemplo, de los fenómenos de las iglesias emergentes. Emmeline Durkheim y Max Weber deben citarse, sí o sí. Son clásicos obligatorios que deben citarse. No se pueden no citar, porque se construyen en base a lo que ellos fundaron. A eso se refiere estos de 10 años de atraso. Depende del tema, Sí quiero hablar acerca de Martín Lutero, por ejemplo. Tengo que utilizar a Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, la Reforma Radical, a Simon Menon, a Martín Lutero, que son todos del siglo XVI como fuentes primarias. Es obvio, porque el tema es de Martín Lutero del siglo XVI. Todo depende del tema aquí en este punto 2. Tiene que ser actual. Tiene que ser autorizada. ¿A qué se refiere, hermano Robinson? Hermano Robinson. ¿A qué se refiere este punto de que la bibliografía debe ser autorizada? ¿Aló? ¿Me escucha, hermano? Sí, hermano Robinson, un poco. Se escucha un poco. Mi micrófono está un poco malo. No se escucha muy bajo. Se escucha muy bajo, hermano Robinson. Ya. ¿Quién más? Cualquier hermano puede opinar. Quizás tiene que ser formal, ¿o no? En este sentido. ¿A qué se refiere que tiene que ser autorizada? Hermano Dier. Ahora apagó el micrófono, hermano Dier. Que sea una fuente formal de no sé, autorizada. O se refiere al antecedente académico del autor. No sé. Así es, a eso se refiere. Si voy a realizar un trabajo de investigación sobre la justificación por medio de la fe, hermano David va a realizar un trabajo de la justificación por medio de la fe. En Romanos. Una fuente autorizada, hermano David Ruiz. Este libro usted tiene que comprárselo. Yeah. ¿Cómo se llama? Douglas Moo. Douglas Moo. Sí o sí. Didier ya lo tiene. Este libro debe comprarlo sí o sí. Lo sacamos el año pasado. El año pasado. De la justificación por medio de la fe. Esa persona es autorizada. ¿Por qué es autorizada? Porque es un experto en el Nuevo Testamento. Es una de las obras en estos últimos 300 años más importantes acerca del comentario del libro de los Romanos. Es un erudito del Nuevo Testamento. Experto en el Nuevo Testamento. Principalmente trabaja con el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo. Para ser experto en el Nuevo Testamento debe conocer 2 idiomas adicionales al materno.
lo más probable, no sé, habla inglés, lo más probable es alemán o francés, italiano, tiene que conocer 2 idiomas adicionales maternos. Debe conocer el hebreo, griego y el arameo. Y como experto en el Nuevo Testamento le piden 2 idiomas más, el latín o el copto aproximadamente. Debe ser 8 idiomas debe hablar un experto en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento igual. Es decir, esa persona es ya autorizada, esa persona está autorizada para hablar. Pásenle un libro o una Biblia siriaca, el hombre se lo lee. Y le hace una exégesis acerca de la Biblia siriaca. Pásenle un libro, el texto recepto, el texto crítico del Nuevo Testamento. El hombre la interpreta a ambos y lo puede juzgar también. El aparato crítico lo maneja muy bien porque es experto en el Nuevo Testamento, es decir, sabe de qué está hablando el hombre. Tiene que ser una persona autorizada. Maldonado, Maldonado, Cash Luna, Cynthia Jacob, Ana Méndez, no, esas personas no son autorizadas. Los que no se conocen no son autorizados. ¿Y a quiénes pedimos asesoría para ver si estos autores tienen las credenciales o no para ser autorizados? A los que conocen estos temas. A los profesores, a los teólogos, a todos los amigos que tengan ustedes que son teólogos, a ellos les puede preguntar a ustedes si son autorizados o no son autorizados. Si nadie los conoce, no son autorizados. Historia eclesiástica, por ejemplo. Historia eclesiástica. ¿Quiénes son los autorizados para hablar de historia eclesiástica? Esta es una persona autorizada. Eusebio de Cesarea, es la fuente primaria para todos los que hacen historia eclesiástica. Historia eclesiástica, Justo González. Ese autor en historia cristianismo, esta es una persona autorizada. Es decir, el hombre tiene las competencias para investigar un tema. Pero hay otros autores que nadie puede tener un bachiller, por ejemplo, o ni siquiera en teología, sino que puede tener un doctorado, puede ser, pero en otros temas que no son propios de la teología. Por lo tanto, en teología no son autorizados para hablar de un tema en particular. A eso se refiere que los libros deben ser autorizados. Muy bien. Bueno, ahí están los otros libros en los cuales ustedes pueden investigar. Ya ahí está hemos visto una introducción, hermanos. Tomaron fotografía, ¿verdad? Mientras estamos con las clases. Para promocionar. Y después me lo envía a mi correo electrónico, por favor, hermano. No al WhatsApp. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, mis estimados hermanos, de lo que hemos visto? Ya la otra semana, hoy día fue una parte introductoria de la investigación, en qué consiste, la razón, cuáles son los requisitos, en fin. Y ya vamos la otra semana a ver qué es y qué no es una monografía y después la recolección de las fichas bibliográficas. Poco a poco nos vamos a entrar en la confección de un trabajo monográfico. Pastora Patricia. Se ríe el pastor. Pastora Patricia, ¿para qué sirve investigar? Solamente unas dos razones para qué sirve investigar es suficiente. Para saber, para aprender. Excelente. Ya con eso es suficiente. Para saber y para aprender, Pastor Marcos, otras razones para qué sirve investigar. Para desarrollarse el pensamiento crítico, para disminuir, para saber discernir la voluntad de Dios. Está relacionado con la espiritualidad, con Dios, con la Biblia, con nuestra fe. No es algo mundanal. Así que no le tenga miedo. Esto no muerde, no hace daño. Más bien hace muy bien, hermano. Así que no le tengan miedo a las monografías. Hermano Jaime, otras razones por las cuales sirve investigar. Para llegar a la verdad. Muy bien, porque Dios es verdad, perfecto. ¿Qué más? Y para desarrollar la buena manera de escribir. Y alguna última, la última también. Para una satisfacción personal. Excelente. Una persona cuando ha cumplido una tarea y ha descubierto una verdad, la gratificación, ¿quién se la puede quitar? En esto consiste la riqueza. La riqueza, una persona rica, no es aquella persona que tenga dinero, porque la riqueza no consiste en lo exterior.
porque la riqueza, nunca el hombre se va a poder apropiar de la riqueza exterior, porque siempre va a estar exterior a él, siempre va a estar fuera de él, con la posibilidad de perderlo. En cambio, el conocimiento es una riqueza real, una verdadera riqueza, porque la persona se puede, es algo que posee en su interior, no permanece en el exterior, sino algo que está dentro. Esa es la verdadera riqueza, porque esa riqueza está asimilada, ha ingresado dentro del alma. Eso no se puede quitar, a menos que le corte la cabeza, pero no hay otra forma de quitárselo, porque siempre va a estar ahí. Es algo de la cual nosotros nos apropiamos radical y real y auténticamente. Pero lo otro es algo externo, no lo podemos meter dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Pero los conocimientos sí, por eso es riqueza. Hermano Gabriel, ¿cuáles son las cualidades éticas del investigador? Buena pregunta. ¿La motivación? No, las cualidades éticas del investigador. Perdón. No plagio. Muy bien, no debe plagiar, hermano Jaime, perfecto. Hermano Didier, quizás le pueda ayudar en algunas. Muy buena pregunta. Originalidad. Muy buena pregunta. Originalidad. No, eso no es. Debe amar la verdad. Debe amar la verdad, muy bien. No debe copiar, debe ser honesto intelectualmente, no deshonesto intelectualmente. ¿Qué más, hermano Bernabé? Ser persistente. Oh, claro que sí, pues debe ser persistente, muy bien. ¿Qué más? Serio, estamos trabajando en temas académicos, deben ser serios. Muy bien. ¿Qué más? Debe ser objetivo. Objetivo, claro. No voy a consultar ni citar a aquellos autores que están de acuerdo con mi punto de vista, sino que voy a citar a aquellos que están en desacuerdo con mi punto de vista. Discreción y respeto también. Excelente. Oye, ¿qué más? Hermano Carlos, ¿cuáles son los rasgos que debe tener un tema? Los rasgos que debe tener un tema. Sí. Buena pregunta para mí también, hermano. Paso palabra. Uno de acuerdo. ¿Original? ¿Original? ¿Debe ser original? Debe ser original, muy bien, debe ser original. Eso era lo... Sí, debe ser original. Yo había dicho original. Debe factible. Ser factible, que se pueda hacer y que responda a los intereses. Útil para el reino de Dios. Útil para el reino de Dios, muy bien, tiene que contribuir, perfecto. ¿Quién más? A ver, Pastora Constanza, no sé si estará llegando la señal por allá para leerse. O el pastor Alexis Chávez. Parece que todavía no llega la señal por allá. Bueno, todos pueden responder ahora. ¿Cuántos libros deben citarse como mínimo para que sea aceptado dentro de una monografía o para que sea aceptado como monografía? 10 libros. Y si tiene menos, igual se va a aceptar, pero se va a descontar los puntos. ¿Cuántos años de atraso debe tener un libro al ser consultado en una monografía? 10 años. Con excepción de aquellos De los que son clásicos. Que son los clásicos, perfecto. ¿Cuáles son las características que debe reunir el libro de consulta, nuestro libro de consulta? Tiene que ser autorizado. Debe ser autorizado, no podemos leer cualquier persona. No vamos a ingresar a una página de internet de Juanito Pérez, que nadie lo conoce, y citarlo como una fuente de autoridad en nuestra monografía. No, eso no se puede realizar. Muy bien, estimado hermano. Sí, hermano Benavé. Profe, no estoy muy de acuerdo